Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Karen. Por ahí los molesto activando su cámara, por favor. Ya estamos. ¿Qué título se quedó inconcluso? ¿Se recuerdan? No se recuerdan, ¿verdad? Tenemos títulos de crédito que son representativos de mercadería. ¿Ahí se recuerdan? ¿Cuántos son esos títulos? Son 5, ¿verdad, Dulce María? Y tenemos títulos de crédito representativos de dinero. Entonces, ¿cuántos son representativos de dinero? 8, licenciada. 8, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos los representativos de mercadería y los representativos de dinero. Entre los títulos representativos de dinero, ahí se recuerdan el cheque, el pagaré, el vale, bonos bancarios, certificados fiduciarios, cédulas hipotecarias y los famosos debentures, ¿verdad? Las obligaciones de las sociedades debentures. ¿Cómo definen ustedes los debentures? Porque eso ya ustedes lo pueden hacer. ¿Qué son los debentures? ¿Qué representan los debentures? Obligaciones sociales. Obligaciones sociales, Maite, muy bien. ¿Qué más tendríamos que decir de los debentures? Que surgen de una sociedad anónima. Que la única autorizada para crearlos es una sociedad anónima. Muy bien, esa es otra parte muy importante. ¿Qué más diríamos de los debentures? Hola. Se podría decir también que un supuesto para que este título de crédito sea creado es de que la sociedad anónima necesite de financiamiento. Lo diremos de otra manera. Muy bien, William. Que la función económica de los debentures es financiar a la sociedad anónima, ¿verdad? Es dotarla de capital de trabajo. Esa es la función económica específica que tienen los debentures. Su función económica es proveer de financiamiento a la sociedad anónima para agenciarla de capital de trabajo. Oigan bien que es solo capital de trabajo, no es para otra cosa. Entonces encontramos ahí que las sociedades de obligaciones sociales, las sociedades anónimas, que son las autorizadas para crear las obligaciones de sociedades debentures, son sí, solo sí, las sociedades anónimas. Eso es bien, bien importante. Pero ahora, ¿qué podemos decir de las sociedades, de las obligaciones de las sociedades debentures? Que son títulos de crédito. Y esa es una parte muy importante que ustedes ya saben, que son títulos de crédito que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo. Entonces,
ese crédito colectivo va a estar constituido ¿a cargo de quién? De la sociedad anónima. A cargo de la sociedad anónima, porque es la sociedad creadora de los títulos de crédito. Es la sociedad deudora, ¿verdad? Entonces encontramos que la sociedad anónima es, al final de cuentas, la receptora, ¿verdad? De esa parte económica que se le va a deudar a los que adquieran debentures. ¿Cómo se llaman las personas que adquieren los debentures? Eso ya lo vieron. Son los obligacionistas. No, Cristian, son los obligacionistas. Los obligacionistas son las personas adquirentes de esos títulos de crédito denominados debentures. Encontramos entonces que si los debentures son títulos de crédito que representan o que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo a cargo de la sociedad anónima, que es la sociedad creadora, significa entonces que al ser títulos de crédito, su naturaleza jurídica es de ser reputados bienes muebles. Son considerados bienes muebles aun cuando sean garantizados dentro del patrimonio de la sociedad anónima creadora con bienes inmuebles. No importa si la sociedad los está garantizando con su patrimonio inmueble, siempre su naturaleza seguirá siendo de bienes muebles. ¿Por qué razón? Porque son títulos de crédito. Pero regreso a la diapositiva anterior y vemos entonces que la sociedad anónima tiene formas de financiamiento y son varias las formas de financiamiento. ¿Cuáles son estas formas de financiamiento de estas sociedades anónimas? Pues en principio podrían ser sujetas las sociedades de crédito, ¿verdad? Sociedades que son sujetas de crédito. Entonces, si solicitan préstamos, se agencian de financiamiento. La desventaja en el caso de los préstamos de dinero es que deberán pagar intereses. Entonces, eso es difícil. Pero hay otra forma, ustedes ya lo vieron, que es la de crear a través de un aumento de capital acciones para colocar tanto dentro de sus mismos ya accionistas que tienen derecho de preferencia para poder adquirir esas nuevas acciones del aumento de capital. Y ese aumento de capital ustedes lo estudiaron en Mercantil 1. O por el otro lado, ¿verdad? Al emitir acciones, pues tiene la desventaja que van a haber personas que se van a convertir en accionistas y que se van a quedar ahí de por vida una vez exista la sociedad. Entonces, traer a la sociedad personas nuevas como accionistas es un riesgo y muy alto. Entonces, no hay esa primera o segunda posibilidad, pero tenemos otra que es más factible y que también le da derecho de preferencia a los accionistas ya constituidos como tales, y es la creación de debentures. Entonces, ahí en esas tres formas se va a poder financiar la sociedad anónima que necesita agenciarse de capital de trabajo. Encontramos entonces que esas formas de financiamiento, pues obviamente van a provocar que haya, en principio, la primera forma, aumento de capital. Al haber aumento de capital, hay acciones, se colocan en el mercado, se adquieren y entonces hay nuevas personas que ingresan a la sociedad. El caso de emitir acciones significa todo un proceso que hay que agotar y entonces es complicado. Pero si nos vamos
al caso de los deventures, pues es una forma más viable de agenciarse por parte de la sociedad anónima de capital de trabajo, y por otro lado, pues los obligacionistas van a tener su dinero en la sociedad como acreedores de una manera temporal. Entonces, ese es un gran beneficio para la sociedad y es beneficio para los obligacionistas, porque lo que están haciendo al adquirir obligaciones sociales o al adquirir deventures, pues es inversión. Entonces, los obligacionistas son inversionistas a su vez. Encontramos entonces que esas formas de financiamiento que decíamos, los préstamos de dinero por parte de la iniciativa privada por el Estado, emitir o aumentar los tributos, emitir bonos del tesoro, pues esas son formas de financiamiento del Estado, ¿verdad? Que al igual que el financiamiento de las sociedades, pues hay formas de hacerlo, ¿verdad? Ya hablábamos de los bonos del tesoro en la clasificación de títulos públicos y privados, y ahí encontrábamos que se pueden emitir bonos del tesoro, por ejemplo, que el Estado puede hacerse hoy por hoy a partir de la reforma constitucional de 1993 de préstamos de dinero por parte de los bancos privados. Y encontramos que pueden también, para agenciarse de capital, el Estado, pues aumentar los impuestos, ¿verdad? Aumentar los tributos, y de esa manera, pues se va a agenciar de más dinero. Por ejemplo, hoy por hoy están queriéndole cobrar impuestos a los servicios de Airbnb. Entonces usted se va a la playa y usted paga un arrendamiento ahí por una semana, por ejemplo, y entonces hace uso de la forma de prestación de servicios Airbnb. Entonces ahora el Estado está queriendo hacer eso, ¿verdad? Recaudar impuestos a través de esos servicios. Encontramos entonces que esas son lo que nos interesa más hoy por hoy, pues qué formas de financiamiento puede tener la sociedad anónima para agenciarse de capital de trabajo. Y encontramos que lo puede hacer a través de la creación de deventures, ¿verdad? Préstamos de dinero, aumento de capital en la sociedad anónima, o por el otro lado, los deventures. De los tres, ¿qué nos interesa hoy por hoy más? Pues los deventures, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que usted no va a tener el conocimiento del entorno de los deventures. Agenciándose la sociedad anónima de capital de trabajo a través de la creación de títulos de crédito denominados deventures, que ustedes ya observaron buena parte de ellos, pues entonces vamos a encontrar que hay procedimientos dentro de un gran proceso para su creación. ¿Cómo se van a crear en su forma los deventures? Pues pueden crearse como nominativos, pueden crearse como títulos al portador o como títulos a la orden. Y tendrán, como ya lo decían ustedes ahí en el chat, nos decía por ahí alguien que vamos a tener la creación de los deventures, pero que estos deventures, o por algún lado lo vi, van a tener un igual valor nominal en cada una de las series, porque se pueden crear de manera serial, son títulos seriales. Entonces se van a crear de acuerdo a la serie en su forma con un igual valor nominal, que va a ser mínimo de 100 quetzales, por ahí lo mirábamos también en la diapositiva, o que por el otro lado van a ser sí, solo sí, siempre 100 quetzales o múltiplos de 100. Entonces vaya contando usted de múltiplos y va a darse cuenta cuáles van a ser los posibles montos por los que se pueden crear los deventures. 100, 200, 300, 400 y así puede seguir en adelante. Y entonces ahí tenemos deventures en su forma de creación para su circulación. Encontraron a su vez, les decía, que se van a crear en series
las series van a ser diferentes. No se va a poder colocar una nueva serie si la serie anterior no está colocada en el público, no la han adquirido totalmente ya. Entonces, dentro de cada serie se va a conferir a sus tenedores, o sea, los obligacionistas, iguales derechos. ¿Qué serie tiene usted? Esos derechos va a tener ahí igual que lo tenga los demás obligacionistas que adquirieron debentures. Encontramos que no se van a poder crear nuevas series porque va a haber un orden de series y los debentures no se van a crear por orden de series nuevas si antes la anterior serie no está totalmente colocada, como yo les decía anteriormente. Se crea una serie y se coloca totalmente. Cuando ya se colocó totalmente esa serie con igualdad de derechos para todos los adquirentes, entonces viene la creación de una nueva serie. Y ahora nos vamos a los requisitos que deben de cumplir los debentures. Y ahí los voy a molestar. Alguien que les decía, por ejemplo, alguien que nos vaya a ver los requisitos y qué requisitos se establecen para la creación de los debentures. He de decirles para su buena suerte que en principio son los 5 requisitos del artículo 386. Después que ya tenemos los requisitos del 386, que son 5, nos vamos a nuestro código y ahí vamos a encontrar todos los requisitos especiales de los debentures. Si los debentures no cumplen con esos requisitos, no los podemos crear. Y entonces eso hace referencia a que debe haber la denominación del título de crédito, eso ya lo sabemos, debe aparecer ahí la palabra debentures, el nombre, el objeto y el domicilio de la sociedad anónima creadora, el capital autorizado y la parte pagada de ese capital, pues la tenemos que tener como requisitos, al igual que cuál es el activo. Obviamente va a ser el requisito de una forma resumida, ¿verdad? Todos los requisitos van a estar contenidos ahí. De esa forma resumida, la información, sus requisitos, su activo, su pasivo, cuál es su balance de acuerdo a la auditoría que se realiza, cuál es su estado de resultados, de pérdidas, de ganancias de la sociedad, para saber específicamente con qué se cuenta. Así estamos, Mario Danilo. Ese es el principio para crear debentures y toda clase de títulos. Cuando ya agotamos los del 386, nos vamos al 548 y ahí vamos a encontrar los requisitos que les estaba diciendo relativos a la denominación, al domicilio, a la denominación de la sociedad, cuál es el giro ordinario de sus actividades, cuál es el monto de capital autorizado, qué parte está pagada de ese capital o si es todo, porque recuerden que las sociedades tienen capital suscrito, autorizado y pagado. Encontramos a su vez cómo está la auditoría que se practica y que es obligatorio previo a crearlos y debemos encontrar que está en condiciones de crear debentures la sociedad. Entonces, ¿cómo se va a crear? ¿Cuántas series se van a crear? ¿Qué contenido de derechos y obligaciones tiene la serie? ¿Cuál va a ser su valor nominal? Como ya veíamos ahí. Igualmente, vamos a encontrar la indicación de cantidad que se recibe por la sociedad creadora. Encontramos si va a generar intereses, obviamente, qué intereses se van a crear. Encontramos todas las obligaciones que se deben de cumplir dentro de las sociedades creadoras para llenar los requisitos y cumplirlos en
la creación de los debentures, cómo se van a amortizar, qué garantías se van a otorgar, si son garantías especiales, se van a registrar, en qué registro se deben registrar. En principio va a ser en el registro mercantil, pero luego si hay bienes inmuebles, también hay necesidad de registrarlas en el registro general de la propiedad, por ejemplo, o si hubieran derechos patrimoniales o derechos morales de propiedad intelectual, pues habría que ir al registro de propiedad intelectual, por ejemplo, ¿verdad? Y luego, ¿quién va a ser designado representante de los obligacionistas? El representante de los obligacionistas, obviamente, tiene el mandato de ser representante legal, de ser mandatario, ¿verdad?, de los obligacionistas frente a la sociedad deudora o sociedad creadora. Encontramos ahí que vamos a tener en principio para la creación de los debentures, pues que haya necesidad de capital de trabajo en esa sociedad. Luego que se realice una asamblea general extraordinaria en donde el propósito y agenda será la creación, la viabilidad de creación, si se cumple en la sociedad con todos los requisitos para crear debentures, ¿verdad? ¿Para qué se van a crear los debentures? Para que la sociedad adquiera capital de trabajo. Encontramos que hay que revisar, les decía, el balance general, hay que designar quiénes van a firmar como representantes de la sociedad creadora, pues obviamente los debentures, especificar, les decía yo anteriormente, las garantías y los bienes que se van a adquirir con la adquisición de dinero a través de la colocación de los debentures. Encontramos que puede ser por plazo de vencimiento, que se devuelva el capital de los obligacionistas, o por el otro lado, que sea por sorteo. Encontramos a su vez que hay que determinar el monto, ¿verdad?, de la emisión de los debentures, las condiciones en que se va a crear, cuál debe ser el capital contable y qué porcentaje de ese capital contable se va a tomar en cuenta para la creación de los debentures. Encontramos entonces que durante la vigencia de esos debentures, la sociedad creadora no va a poder reducir su capital. No va a poder hacerlo, sino solamente la proporción del reembolso que se vaya haciendo de los debentures, es decir, que se vaya devolviendo ese capital invertido a los obligacionistas, porque van a ser esos títulos que estén en circulación. Los que dejen de circular, ya sea por sorteo o por vencimiento de plazo, y que se les entrega el capital más los intereses a los obligacionistas, pues eso ya se tomará en cuenta si hay una reducción de capital en la sociedad. En caso contrario, no se puede hacer, ¿verdad? Encontramos a su vez que hay obligación por parte de la sociedad para que los obligacionistas conozcan cuál es el estado actual y real de la sociedad. ¿Cómo se va a hacer eso? Pues a través de la publicación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias, ¿verdad? ¿En dónde se va a hacer eso? Pues se va a hacer en el diario oficial y en un diario de mayor circulación. Uno dice el de mayor circulación, pero siempre los notarios lo hacen en el diario oficial porque es indispensable, y luego el que es más cómodo económicamente en el cobro de la publicación. Pero la ley establece que debe ser en uno de mayor circulación. Encontramos a su vez que ¿eso dónde va a ser? Pues donde esté arraigada la sociedad, en su domicilio, ¿verdad? ¿Cuál es el domicilio de la sociedad? El domicilio es el departamento de Guatemala. Ah, bueno, entonces eso hay que publicarlo ahí, ¿verdad? Encontramos a su vez que si no se hicieran estas publicaciones, pues obviamente los obligacionistas van a tener derecho de exigir
esas publicaciones. Si aún así no se realizaran, pues obviamente habrá vencimiento, se dará por entendido que el requerimiento no fue atendido y por lo tanto se dan por vencidos esos títulos que les correspondan a ellos. Encontramos a su vez formalidades para la creación y ahí se quedaron ustedes, yo creo. En las obligaciones o debentures, obligaciones sociales o debentures, pues obviamente dijimos que hay que designar un representante de los tenedores. El representante de los tenedores que ejercita como mandatario de ellos, pues tiene obligaciones y tiene atribuciones. Encontramos entonces que todo ese contenido va a estar establecido en sus formalidades, pues en la creación de esos títulos, obviamente que se van a formalizar, vean ustedes, a través de la escritura pública. Encontramos la escritura pública en donde por declaración unilateral de voluntad de la sociedad creadora, que se van a crear, valga la redundancia, estos títulos de crédito. Entonces, esa es la esencia de la escritura constitutiva de debentures. Encontramos a su vez que es el testimonio de la escritura y para eso ustedes se van a ir ahí a su derecho notarial, cómo se compulsa el testimonio de la escritura, va a servir para inscribirlo. ¿Y dónde lo van a inscribir? Por eso se habla de los registros respectivos o correspondientes en la ley, en el registro mercantil. Y cuando la ley establece y en los registros correspondientes, se refiere a las garantías, ¿verdad? Que con especificidad se constituyen para garantizar el cumplimiento de obligaciones contenidas en los debentures. Les decía, si hay bienes inmuebles de la sociedad anónima, será en el registro general de la propiedad. Si están ubicados en la parte sur del país, sur-occidente, pues será en el segundo registro de la propiedad en Quetzaltenango. Si hay derechos de propiedad intelectual, será en el registro de propiedad intelectual. Y así podríamos seguir con los registros. Encontramos entonces que hay la posibilidad de crear debentures. ¿Para qué dijimos que es la creación de los debentures? Para que la sociedad anónima se agencie de capital de trabajo. A veces falta capacidad profesional de los asesores en las sociedades y lo primero que les indican es o solicitamos préstamos, pero ahí hay que pagar intereses, o por el otro lado solicitamos aumentos de capital. Ya dijimos las desventajas que eso conlleva. Y es rarísimo el profesional del derecho verdaderamente jurista que asesora en la posibilidad de creación de debentures por parte de la sociedad anónima. Y esa es una muy buena posibilidad de agenciarse de capital de trabajo. Pero para eso hay que tener la claridad de la formalidad. ¿Cómo se crean los debentures? A través del contenido plasmado en una escritura pública. ¿Qué requisitos debe contener esta escritura? Yo los voy a molestar ahí con su código y por favor alguien que nos los lea. ¿Ninguno tiene código? El 554, Alic. O 548. 554, Karen, la molesto que active su cámara. O Maite, ¿quién lo va a hacer? Buenas noches, 554. Sí. Sí, así contenido. despacio porque yo necesito que los oigamos bien. Artículo 554, contenido. La escritura de creación deberá contener, primero, los datos a que se refieren los incisos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo del artículo
548 del Código de Comercio. Muy bien. ¿Solo eso? Sí. No, sí. Segundo, la inserción de los siguientes documentos. Inciso A. Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que haya autorizado la creación de los títulos. B. Balance general que se haya practicado previamente a la creación de las obligaciones. C. Documento que acredite la personalidad de quienes deben suscribir los títulos a nombre de las sociedades, de la sociedad creadora. Tercero, la especificación, en su caso, de las garantías especiales que se constituyan. Cuarto, en su caso, la indicación pormenorizada de los bienes que hayan de adquirirse con el importe de la colocación de los títulos. Hasta ahí, Karen, que le ayude Maite con el quinto. Ahorita le... cámara, Maite. Sí, ahí está. Que no carga. ¿Por qué en tanta oscuridad si no está en examen? No, sí, es que la luz aquí no es muy buena, sinceramente. Yo pensé que pensó usted que se estaba examinando. No. 5. La designación del representante común de los tenedores de los títulos. El monto de su retribución, la constancia de la aceptación de su cargo y la declaración siguiente. A. De que se ha cerciorado, en su caso, de la existencia y valor de los bienes que constituyan las garantías especiales. B. De haber comprobado los datos contables manifestados por la sociedad. C. De constituirse como depositario de los fondos que produzca la colocación de los títulos hasta verificar el cumplimiento exacto de los fines de la emisión. Si dichos fondos se dedicaren a la construcción o adquisición de bienes y hasta el momento en que dicha construcción o adquisición se realice. Muy bien, gracias. Encontramos entonces que establecidos los requisitos, los vamos a plasmar en una escritura pública. Entonces encontramos que ahí ya entra en juego el protocolo. Si ustedes quieren aprender más de la escritura pública, porque ahora están en las actas notariales con jurisdicción voluntaria, pues ustedes se van desde el artículo 8 del Código de Notariado y ahí está el protocolo. Y si quieren saber ustedes de testimonios, pues se van a ir más adelante, el 37 en adelante, y ahí hay testimonios. Y así van a poder ubicar ustedes la escritura de constitución de debentures, porque es lo que estamos viendo en este momento. Encontramos entonces que si ya creamos el contenido escriturario, la escritura ya está y compulsamos el testimonio y lo registramos en los registros respectivos. Ahora ustedes sí ya saben cuáles son esos. Una vez realizado, lo vamos a poner a la venta, vamos a poner al público, a disposición del público, los debentures. Les decía que hay un principio de preferencia. ¿Para quiénes es? Para los accionistas. Si ellos en el plazo que establece la ley no adquieren los debentures, pues se van al público en general y se hace la venta de los títulos. Si se va a realizar la venta de los títulos, debe hacerse un resumen circunstanciado, es decir, de las partes más importantes, de los pasajes más importantes del contenido escriturario, de lo que van a contener los debentures, en la publicidad que se le va a dar a los debentures. Pasada esta parte, entonces nos damos cuenta que otro tópico muy importante es que la sociedad creadora es sociedad deudora, porque se agencia de capital de trabajo. ¿Por qué? Porque no tiene, ¿verdad? Entonces, corresponde a ella una responsabilidad ilimitada. Es decir, la sociedad en un momento determinado va a responder a los obligacionistas a través de su representante, obviamente, o de manera individual también, con las garantías específicas. Y luego
aunque se constituyan estas garantías específicas, pues va a haber hipotecas, va a haber prendas, etcétera. La sociedad creadora, es decir, la sociedad anónima, es decir, la sociedad deudora, va a estar obligada a responsabilizarse y a responder de manera ilimitada con todos sus bienes por el valor total de la emisión. Es decir, con todos sus activos, con todos sus bienes ordinarios, ¿verdad? Y si tuviere algunos extraordinarios, a lo mejor pues también irán ahí para garantizar el cumplimiento de esas obligaciones que tiene frente a los obligacionistas hasta cumplir la totalidad de la emisión de los debentures. Entonces, podría ser en un momento determinado. Estamos hablando de los activos porque es lo que primeramente corresponde a ella y tiene de inmediato a la sociedad. Pero si entre sus pasivos hubiera la posibilidad de poder recuperar, entonces eso también serviría porque va a ser con todos sus activos específicamente, ¿verdad? Con todos sus activos porque es lo que tienen disponibilidad, ¿verdad? Puede ser que no recupere en el pasivo, entonces obviamente no va a ser factible. Encontramos entonces que se da la garantía, se da el cumplimiento, se da la especificidad de las garantías, se establece qué bienes se adquieren con los debentures y lo que sea activo de esas sociedades va a servir para cubrir la totalidad de emisión de los debentures. Encontramos ahí, les decíamos que a la hora de tener algún inconveniente y que haya que responder en juicio por parte de la sociedad, algunos obligacionistas van a querer hacerlo de manera individual, pero si es el caso que dentro de los accionantes está el representante común de los obligacionistas, esto crea un fuero de atracción. ¿En qué consiste el fuero de atracción? Consiste en que si el juicio es colectivo y se da a través de ese representante común que es el que va a accionar, entonces se convierte en un fuero de atracción para todos los juicios individuales que estuvieran accionando por parte meramente individual los obligacionistas. Entonces, si no está el representante común, pues obviamente los juicios van a ser individuales. Pero si inicia un juicio el representante común, obviamente en beneficio de sus representados y de él mismo podría ser también. Entonces, él causa fuero de atracción. Es decir, todos los juicios individuales se van a conocer dentro de esa cuerda, ¿verdad?, procesal que se está dando a través del representante común. Encontramos entonces que hay, por ejemplo, para el representante común que va a representar a los obligacionistas en la sociedad, tiene el derecho de comparecer a las asambleas de la sociedad. En ese caso, pues igual debe ser convocado para participar en ellas. Puede convocar a asambleas de obligacionistas, va a dirigir las asambleas porque va a ser el representante de ellos y sí puede ser en cualquier momento, Eliu. Sí, entonces encontramos que
va a haber un papel fundamental que va a jugar ese representante común de los obligacionistas. Encontramos a su vez que puede ser que por razones de gravedad, por causas graves que lo calificará un juez, si son o no, haya renuncia, por ejemplo, del representante común. ¿Qué pasa en ese caso? Pues en ese caso, de manera inmediata, por ahí voy, Cristian, de manera inmediata en esa renuncia, pues el juez la va a calificar y si es por causa grave, pues igualmente va a nombrar un representante transitorio porque debe cubrir de inmediato esa representación. En su caso, pues obviamente deberá ser una institución bancaria, que fue en ese caso. En el caso del representante común, no precisamente. Y por el otro lado, pues el representante transitorio lo que va a hacer en ese caso es que va a tener un plazo, el plazo son 15 días, si no les dije el plazo de adquirir obligaciones sociales o debentures por parte de los accionistas, pues ellos tienen un plazo de un mes para hacerlo. Si no lo hacen, pues se ponen a la venta pública. Y en este caso, pues tiene 15 días el representante transitorio de los obligacionistas para convocar a asamblea de obligacionistas y ahí generar la posibilidad de designar un representante común. Esa es la actividad fundamental que tiene el representante transitorio, que va a ser designado por un juez de primera instancia. Obviamente nos referimos a instancia civil, ¿verdad? Porque no tenemos materia mercantil en específico todavía. Encontramos entonces que ahí ya tenemos representante nuevamente y les decía atribuciones del representante, convocar a los obligacionistas, velar por los intereses de los obligacionistas, actuar en juicio en nombre de los obligacionistas, asistir a las asambleas de la sociedad anónima y todo lo que sea en beneficio de los obligacionistas, pues son atribuciones y mandato que se le ha otorgado y tiene toda la disposición y las atribuciones y los deberes de cumplimiento y los derechos de un mandatario. Encontramos a su vez que hay la posibilidad, a su vez, de que se conozcan resultados, que hayan asambleas extraordinarias, por ejemplo, para tratar de ver cómo está funcionando el conglomerado de obligacionistas. Hay que hacer remociones, no hay que hacer remociones. Los administradores de la sociedad deben de asistir, deben de informar, deben de estar al día con todos estos caracteres informativos y finalmente, pues obviamente se deben también publicar resultados, por ejemplo, si hay sorteos, cuáles son los resultados de los sorteos, si hay vencimientos de algunas series, cuáles son los resultados de ese vencimiento de series, por ejemplo, hay fechas de pago, hay plazo para fecha de pago posterior a la publicación. ¿Cuáles son esos pagos? Pues del capital y los intereses de los inversionistas que se convirtieron en obligacionistas. En el caso de los debentures, la sociedad anónima se convierte en deudora y los obligacionistas o inversionistas que adquieren los debentures se convierten en acreedores de la sociedad. A su vez, también es importante advertir que para hacer el cobro de intereses se crean cupones y para el cobro del capital bastan los debentures. Entonces tenemos debentures y cupones. ¿Para qué sirven los debentures? Para que a su vez sea devuelto el capital invertido. ¿Para qué sirve la creación de cupones? Para hacer efectivo el pago de los intereses generados por la inversión de los debentures, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos absolutamente todo lo que es
la escritura pública con todos los derechos y obligaciones de los obligacionistas y la sociedad creadora. Tenemos inscripción de las garantías en donde corresponde. Tenemos ya la propia creación y colocación de los deventures. Ya dijimos la publicación de los balances de los estados de pérdidas y ganancias que tengan las sociedades en su ejercicio social y luego los pagos a fechas de vencimiento de los deventures o los pagos por sorteo de los mismos deventures. Encontramos al final que hay una parte importantísima, pero importantísima, que es de los deventures convertibles en acciones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los deventures pueden crearse, no todos, pero sí alguna cantidad o una buena cantidad de deventures. Y al crearlos, obviamente, ya dijimos que cómo van a circular, cómo se van a crear, cómo van a circular, cómo se van a pagar y qué pasa si no se pagan o si se pagan, ¿verdad? Encontramos entonces la convertibilidad de los deventures en acciones. Entonces, a ese acto se le llama el acto de la convertibilidad de las obligaciones sociales en acciones, ¿verdad? Encontramos que ese momento, ese acto de la convertibilidad para los deventures que se hayan creado con la posibilidad que le confieran a los tenedores el derecho de convertirse en accionistas de la sociedad al vencimiento del plazo del deventure, o por el otro lado, ¿cuál? O por el otro lado, el caso del sorteo, que también da como consecuencia la convertibilidad de los deventures en acciones, si así fueron creados, ¿verdad? Entonces encontramos, por ahí vamos a ver, Claudia, encontramos entonces que tenemos los deventures, se convierten en acciones, ¿verdad? Se va a indicar el plazo dentro del cual se va a ejercitar ese derecho de conversión y cuáles son las bases o requerimientos de la conversión. No se puede dar la creación de acciones en lugar de deventures colocándose bajo la par. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede tener una denominación los deventures y una denominación más baja las acciones, sino que se van a crear con el capital a la par. Es decir, si las acciones, si los deventures fueron creados por un monto de 100 quetzales cada uno, entonces las acciones pues también van a crearse de esa misma manera. No se pueden crear en un precio menor, en un valor menor. Encontramos entonces que debe haber paridad. Encontramos que, les decía, hay un derecho de preferencia que consiste en que los accionistas van a tener preferencia para suscribir los deventures convertibles. Ellos son los primeros. Y si después de la publicación y después de todo el derecho que ellos no han ejercitado durante esos 30 días a partir de la publicación, a partir del aviso, entonces pues ya los accionistas van a poder ejercitar ese derecho de preferencia para la suscripción o no, ¿verdad? Entonces, ¿todos los deventures se van a poder convertir en acciones? La respuesta es no, sino que solamente los deventures que fueron creados con la posibilidad de obligaciones o deventures convertibles en acciones. ¿En dónde debe estar establecido eso? En la escritura constitutiva de los deventures. Encontramos finalmente que igual ahí debe darse esa publicación, ¿verdad?
para que los accionistas, en primer lugar, puedan adquirir debentures que se van a poder convertir al vencimiento del plazo o cuando se realice el sorteo en obligaciones convertibles en acciones. Vaya, ahora sí pregunten. Sí, Zuleima. Perdón, Licta, se me levantó la mano. Ah, bueno. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Eliu. Le hablo por aquí porque es más rápido. Este derecho de que los debentures puedan transformarse convertirse a acciones, solo los accionistas lo van a tener. No. O al público también. Lo tienen absolutamente todos si una vez los debentures fueron creados confiriendo a sus adquirentes o a sus tenedores el derecho de convertirlos en acciones de la sociedad. Ok, entonces pero el derecho de preferencia lo tienen en principio los accionistas. Ellos son los primeros que pueden adquirir estos debentures con la posibilidad de convertirlos más adelante al vencimiento del plazo o del sorteo en acciones. Y después el público en general. Hay un plazo de 30 días que tienen los accionistas a partir de la publicación. Y si no lo hacen, ya pasa a todo el público. Gracias, Lic. Muy bien. María Fernanda. Buenas noches, Lic. Buenas noches. Una pregunta, disculpe. Con respecto para crear los debentures, como, digamos, la escritura solicita el estado, digamos, los estados financieros, el balance general. El balance. Sí. En este caso, digamos, una sociedad anónima nueva no podría emitir debentures, digamos. En principio no. En principio no, porque es para capital de trabajo y se supone que usted va a constituir una sociedad, tiene capital. Ok. Después de todo, la sociedad anónima, ¿con cuánto la va a crear? Todas las sociedades. 5,000. Capital mínimo fundacional. Antes pedían 5,000, Licta, ahora Usted lo dijo antes, ahora fue... Ahora 200. Ahora son 200, vaya hombre que lo sabe. Entonces, ahora son 200, entonces ya vio, va a tener 200 quetzales. Ay, Dios, no, pero eso no es nada. Bueno, ahora otra cosa, fíjese que me duda con respecto del representante de los tenedores o de los obligacionistas. Por ejemplo, como eso se establece previamente a emitirlos como tal, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, esa persona representante, si los accionistas van a comprar, seguramente va a ser una persona de ellos, porque no podría ser precisamente. No precisamente. Pero, digamos, eso se establece en la escritura cuando ya se están vendiendo, porque no podría ser alguien del público en general, digamos. En principio no podría ser por eso, pero como no se ha establecido, entonces a la hora de la colocación de los debentures, ahí se puede determinar ese representante. Ah, muy bien. Yo pensé que quedaba de una vez, por eso era mi duda, pero le agradezco. No, porque tiene que ser obligacionista. Ah, ok. Gracias. Bueno, si no hay alguna pregunta, ya no hay algún comentario. Sí, Freddy. Buenas noches, licenciada Perrone, con una consulta. Eso es para capital de trabajo. ¿Qué pasa si se usa para, digámosle, para mercancía u otra cosa, licenciada? Para adquirir mercancías puede ser que para eso necesite usted el capital de trabajo. Para adquirir bienes inmuebles, por ejemplo, pues se puede también. Eso es que una vez quede establecida en la escritura constitutiva cuáles son los bienes que se van a adquirir, porque mercancías son bienes, ¿verdad? O para qué es que usted necesita el capital de trabajo y qué monto se puede invertir de esas obligaciones sociales o debentures.
Eso queda establecido. Muchas gracias. Sí, que les vaya bien. Yo ya también estoy en la otra. Feliz noche, Ligda. Cuídese. Igualmente para ustedes estoy en ese proceso. Mario Roberto. Feliz noche, Lic. Muchas gracias.